Hoy con Jorge de los Santos hablaremos de la belleza. ¿Es la belleza lo contrario del horror? ¿Por qué nos alegra y nos reconforta? ¿Evoluciona el concepto de belleza? Bienvenido, Jorge. Buenos días, Monse. ¿Realmente la belleza es lo contrario del horror? Yo creo que es un buen principio, una forma inteligente de empezar a centrar el tema de la belleza. El horror no es lo contrario de la belleza, o sea, la belleza coparticipa del error. La belleza consigue, en cierta manera, mitigar, poner en sombra el horror. Pero, y esto es importante, sin horror no puede darse la belleza. Eso, por ejemplo, Rilke, ya en las elegías de Duino, lo hace explícito cuando dice que la belleza es el principio de lo terrible que somos capaces de soportar, ¿no? Cuando hablamos del horror hablamos de lo terrible, de lo ignominioso, de lo que no tiene nombre, de lo que no podemos, ¿no? Eugenio Trías hace un estudio muy interesante sobre el tema y muy conocido cuando señala que la belleza es condición y límite de lo siniestro. Es decir, es condición. Si no se da lo siniestro, o sea, si no se da ese horror, no se puede dar la belleza y también es límite. O sea, si el horror está excesivamente presente, o sea, su presencia es abrumadora, no se puede manifestar de ninguna manera la belleza. Y al contrario, cosa que hoy en día no tenemos muy en cuenta, ¿no? Es un poco como pasa, como dicen los antropólogos de las religiones y tal, como pasa con los dioses, ¿no? O sea, si la distancia tiene que ser la justa, o sea, si la distancia es demasiado presente, o sea, si tú tienes a Dios todo, como le pasa, por ejemplo, pues no sé, al loco espectacular que delira continuamente y tiene a la Virgen continuamente de lado, no puede hacer nada sin que lo aturda todo, ¿no? Y sin embargo, si el Dios está muy distante, está muy lejos, o sea, no está presente, deviene un Dios ocioso, ¿no? Como para ti, por ejemplo, Zeus, ¿no? Es una cosa como que no la tienes en cuenta, ¿no? Pero son dos conceptos que tienen que coparticiparse, o sea, no hay, esto lo decía Bataille en el erotismo, mientras mayor es la belleza, más profunda es la mancha. O sea, lo que corta, lo que hace daño. El valor de los contrarios. Sí. ¿Qué función ha cumplido hasta ahora la belleza para que todos la hayamos perseguido, ¿no? Fundamentalmente esta que estamos anunciando, esta de velar, digamos, el horror, no negarlo, que esto es fundamental para que entendamos hoy en día qué está pasando con la belleza, ¿no? O sea, no negarlo, velarlo, sombrearlo, o sea, mostrarlo, ocultándolo, ¿no? Esa función. Luego tiene otra función interesantísima, que es la función de provocar un porvenir. O sea, en 1812 Stendhal está en uno de esos viajes que hacía por Italia, así como maravillosos, ¿no? Y después de una comida, de una velada con unas señoritas muy agradables y tal, en su cuaderno de notas, en su diario, pues escribe algo así como que quizá la belleza es solo la promesa de un futuro mejor. ¿Qué significa eso? Quiere decir que la belleza te proporciona la posibilidad de creer que las cosas pueden mejorar, o sea, que algo mejor de lo que acontece en el horror puede darse, ¿no? Por eso, por ejemplo, en las trincheras del Somme en la Primera Guerra Mundial o en Galípolis y tal, cuando están los tíos pues allí refugiados esperando que caiga el obús o que los sepulte la tierra y tal, la foto de la amada, por ejemplo, representa ese concepto, ¿no? El decir, el horror, es decir, la trinchera puede acabar, puede haber algo más allá, puede haber un más allá con la persona que amo, puede haber... Esa función la tiene la belleza. Quizá por eso, de manera no muy original, cuando visitamos a un enfermo en un hospital le llevamos flores. Claro, somos un poco recurrentes con el tema de las flores, ¿no? Pero la flor representa eso, un más allá. O sea, que se puede dar el acontecimiento, o sea, la dotación de sentido de que lo que vives se acaba. O sea, que puede haber algo mejor. Disculpa, sí. ¿Y actualmente seguimos teniendo el mismo respeto o admiración hacia la belleza o ha cambiado algo? Ha cambiado mucho, Monse, ha cambiado muchísimo. O sea, con relación a la belleza se ha producido, no en los últimos tiempos, pero se ha producido un cambio radical, o sea, un cambio pero del orden de Copérnico, digamos, en astronomía o de Kant en la teoría del conocimiento, de lo que podemos conocer. Un cambio brutal. Ha empezado, se implantó en nosotros ya hace mucho tiempo una desconfianza hacia la belleza, fundamentalmente.
un recelo, un dejar de intentar abordarla. Pero igualmente continúa, por ejemplo, a nivel de diseño, ¿no? Sí. Un sacacorchos, por ejemplo, o sea, cosas muy cotidianas que para generaciones anteriores solo necesitaban ser funcionales, para actualmente todavía, o sea, se valora mucho, ¿no? Que sea bonito, Sí. sea bello. Sí, Montse, aquí hay dos cuestiones yo creo importantes. O sea, por un lado, el recelo ese que estábamos enunciando antes proviene, lo hace muy explícito, posiblemente proviene pues del romanticismo y en fin, ya en el siglo XIX Rosenkranz escribe una estética de lo feo, o sea, ya hay una preocupación ahí, pero es sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, Theodor Adorno, el que lo sintetiza de una manera muy bien, en una sentencia muy conocida en su libro Crítica Cultural y Sociedad, cuando dice que después de Auschwitz, o sea, después del horror, después de la atrocidad aquella, no se puede, o sea, escribir poesía es un acto de barbarie. En realidad no está diciendo que no se pueda volver a escribir poesía o que no debamos volver a escribir poesía. Lo que está diciendo es que la belleza no puede en ningún caso intentar ahogar, negar el horror, la realidad que haya sucedido. ¿Eso qué significa? Eso supone que cuando tú, por ejemplo, y yo nos ponemos a ver una película, si no destripan a 16 tíos en la película, nos parece que es una especie de ficción, o sea, nos pierde verosimilitud. Creemos que la realidad es el sustrato fangoso, o sea, agusanado del suelo, pero no la orquídea que flota, que florece de ella, ¿no? O sea, ese yo creo que es el cambio importante. Con relación a lo que me dices de la estetización, de lo que algunos autores llaman la calocracia, o sea, el imperio de lo bello. En realidad no se trata de esa belleza de la que hablamos. En realidad se trata de una belleza instrumental, una belleza como pasó con la razón, ¿no? O sea, la razón instrumental, esa que solo se preocupa de los medios. Esta es una belleza, es un lo bonito, es un lo lindo, o sea, es algo que intenta manipularte, digamos, para inducirte al consumo. Es una belleza plana, que no tiene ningún abismo, que no tiene ninguna mancha, que no tiene ningún fondo, que no oculta ningún caos. O sea, simplemente se presenta como algo agradable y listo para consumir. Cuando en realidad, esto Lacan ya lo detecta, la belleza tiene la función de bloquear el deseo. Tú estás ahora mismo, tú y yo nos asomamos por aquí y vemos el paisaje, digamos, de Barcelona. Uno no tiene la tentación, no tiene el deseo de comprar Barcelona, de consumir Barcelona. Tiene la tentación de vivir esa experiencia, ¿no? Y esta belleza que tú me apuntas ahora es puramente una belleza instrumental, o sea, una belleza manipulativa, y eso lo sabemos. Por eso el descrédito que mencionábamos antes un poco de la belleza, ¿no? En cuanto te presentan este tipo de cosa suave, pulcra, limpia, que no te vela nada, que no oculta ningún infierno detrás de ella, ya decimos, coño, ¿qué me quieren vender? Bueno, hablando de belleza manipulativa con sus filtros, ¿hablamos de los selfies? Como tú quieras, podemos hablar de los selfies. Esto forma parte, Montse, todo este conjunto, esta resignificación de la belleza. Y esto que tú me dices del filtro en el selfie, forma parte de un proceso que Nietzsche llamaba de una manera muy ingeniosa la felicidad inglesa. O sea, es intentar convertir la realidad en una especie de Disneyland, en la que tú pues, ves a la ardilla Chip y la ves y te importa 3 pares de pimientos el pobre tío que está disfrazado de la ardilla Chip. O sea, te quedas en la pura apariencia. O sea, has pagado una pasta para vivir en este mundo feliz, que un mundo feliz siempre exige una primera condición, y es negar el propio mundo, o sea, negar lo real del mundo, negar el horror del mundo. Entonces, se encaja dentro de toda misma esta estrategia, igual que todas, lo que hemos hablado ya muchas veces a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Todos estos incentivos para si tú quieres puedes, si tú lo vales, todas estas cuestiones se encajan dentro de esta felicidad inglesa que decía Nietzsche con muy buen criterio, que era la felicidad es cosa de los ingleses, ¿no? De generar ese mundo que convierte la belleza, como decía en un diálogo Milan Kundera, en un error. Decía, cuando el mundo desaparezca, la belleza seguirá existiendo unos instantes, pero será por error. Esa es la belleza que vivimos, esa belleza entre comillas, o sea, eso es lo lindo, lo bonito, lo filtro, lo filtrado. Tal es una belleza que opera ya por error, o sea, y que niega la posibilidad de que se dé el acontecimiento de la verdadera belleza, de la que anunciábamos al principio.
Jorge de los Santos, un gusto volver a tenerte entre nosotros. Siempre nos quedará la belleza, hasta que no nos la carguemos, de la naturaleza. Y París, siempre nos queda París también. Muy gris. Muy gris. Es muy gris. Muchas gracias, Un Jorge. beso, Juanpa, gracias.